Listo. Muchas gracias. Pues vamos a ir empezando a transmitir entonces para que empecemos en tiempo y nos dé ahora sí que todo lo que se pueda en capacidad para ir avanzando hacia la parte adulta. La semana pasada justamente nos quedamos en una propuesta de pruebas. Evidentemente no era la única, había que hacer como esta intención de ver qué otro tipo de pruebas pudiéramos utilizar para las tres etapas de desarrollo, ¿no? Como era infancia, adolescencia y adultos. Pero bueno, en infancia había como estas divisiones entre preescolar, primaria baja, primaria alta, y luego ya vienen los adolescentes, que también la adolescencia se distingue como esta adolescencia temprana, que es como entre los 12, 13 años, 14, y luego la infancia, la adolescencia media, 15, 16, 17, y luego ya esta adolescencia tardía, en donde ya vienen los 17, 18, 20, incluso hasta los 21 años, ¿no? Entonces, este era como un modelo o una propuesta como de algunas pruebas psicológicas, y algo que se quedaba como en el tintero era justo el uso de las, no solamente la credibilidad de testimonio, sino que a mayor edad, pues evidentemente mayor capacidad en cuanto al uso de las pruebas psicológicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, bueno, sabemos que pareciera que los investigadores que se dedican a la elaboración de pruebas psicológicas va muy tendiente a esta población, ¿no? Como a la primaria alta hasta las adultas, incluso adultos mayores, empieza a haber un poco más de pruebas psicológicas. Sin embargo, hasta hace algunos años también en adultos mayores, si revisamos algunas pruebas, no tenían como este rango, solamente era, por ejemplo, de 17 en adelante o población adulta, pero no se contemplaba si realmente la adulta implicaba también la vejez, ¿no? Entonces, o el adulto mayor. Entonces, bueno, se ha venido reformando cada día más y bueno, pues vamos a empezar entonces con la parte de adultos. Como mencionabas en la sesión pasada, con los adolescentes pasa que es como un reseteo, ¿no? Es mucho desaprendizaje y reaprendizaje de muchas situaciones, de contextos tanto de hábitos, de mitos, de creencias, buscan más el sentido de pertenencia. Estamos teniendo adolescentes con una situación en donde están buscando su identidad, en donde evidentemente están alejándose un poco más de sus figuras parentales, para reconocerse, para poder sentirse parte de un grupo, ¿no? De ahí que surjan en esta etapa de la adolescencia incluso iniciaciones, ya sea sectas, religiones, partidos políticos, ideologías, algún tipo de intereses muy característicos, ¿no? Que pudieran generar incluso más que una afición, una adicción, ¿no? Y entonces hay este cambio de criterios muy fuerte. Entonces, esa es una parte, y está el otro adolescente que es un poco más sano, en donde sí se le permite pelear con el adulto, con la figura parental, aquel que sí se le va resguardando, se le va conteniendo, se le va dirigiendo, se le va escuchando, ¿no? Cómo la autoridad en esta etapa cambia de alguna manera. Si bien es cierto, se tiene que seguir siendo muy estructurado, pero también hay que permear y hay que estar como cachando esta parte de que sea más flexible, ¿no? Más que flexible, sino que en la escucha, y en este sentido no tanto de la democracia en cuanto a la autoridad, pero sí escucharlos, qué es lo que quieren, cómo lo quieren, hasta dónde sí, hasta dónde no, que ellos vayan probando sus propios límites, sus alternativas. Entonces, bueno, imagínense lo que es empezar en esta adolescencia, porque se supone que en esta etapa de la primaria baja y la primaria alta, los niños entran como en esta fase de latencia, pensando un poquito en estas etapas de Freud que mencionaba, tienen un sentido particular. En la fase de la latencia, ¿por qué? Bueno, porque es una etapa en la que el niño, en cuanto a desarrollo, necesita reforzar límites, normas, juegos reglados, socialización. No está su aparato, tanto psíquico como su cuerpo, en ese momento están destinados hacia seguir favoreciendo otro tipo de ejecuciones, de funciones, de desarrollo en cuanto a la parte motora, la parte de pensamiento, ¿no? Y está el área sexual que también se sigue desarrollando. O sea, no es que se olvide, no es que no se siga desarrollando, claro, se va desarrollando. Sin embargo, en la adolescencia
Pues hay este cambio fisiológico, hay esta revolución hormonal en donde incluso los propios adolescentes, ¿por qué no empiezan a tener esta necesidad de contacto con el otro, ¿no? De cualquier tipo, desde la caricia, desde el tocamiento. Hay unos que lo buscan de manera más agresiva y buscan este contacto bastante brusco, ¿no? Rayando incluso en la parte violenta. Algunos que son un poco más cariñosos y buscan ese contacto, ese repliegue. Entonces, imagínense qué pasa con este niño que no pudo entrar a una fase como tipo de latencia, ¿no? En donde fue estimulado de una manera o de otra, de manera sistemática por alguien, y entonces el niño obviamente nunca pasó a esa etapa, es decir, como que no se durmió y entonces estuvo demasiado hipersexualizado durante toda su primaria. Entonces, ¿qué va a pasar cuando llegue a la etapa adolescente de preadolescente, un puberto de 12, 13 años, un puber? Imagínense qué va a pasar en esa etapa, qué vamos a encontrar. A partir de la pandemia se desató muchísimo consumo de pornografía por parte de nuestros niños y niñas. Entonces, ¿esto qué pasaba? Que bueno, ante una falta de educación y una falta de contención y de explicarles qué es la sexualidad en esa manera y cómo contenerlos y llevarlos, pues evidentemente los niños empezaron a ver no solamente videos, sino también imágenes, y eso de alguna manera produce algo en nuestro cuerpo, ¿no? Hay una respuesta fisiológica a eso que nosotros estamos viendo. Y nos pasa a todos, ¿no? El hecho de ver alguna escena erótica o incluso un accidente o incluso ver una escena muy cruda de algún delito, de alguna circunstancia de muerte, lo que sea. Entonces, de verdad nos impacta, ¿no? Entonces, imagínense un niño que está en interacción con esto y entonces evidentemente hay un impacto emocional en ellos. Pero la forma en cómo también lo van procesando es a través de repetir mucho la conducta. Es por eso que los niños se hacen consumidores de este tipo de pornografía, la que sea, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Después de que lo reproducen tanto, lo tienen que ver tanto, pues entonces después se lleva al acto, ¿no? Y entonces por eso teníamos seguimos teniendo niños y adolescentes o pubers que empiezan a tener una vida empezaron a tener una vida sexual, no solamente de autoestimulación, sino también incluso de tener juegos sexuales con sus compañeros, ¿no? Empezar a estimular, manipular, etcétera. De tal forma que entonces el inicio de la vida sexual, pues entonces empieza a bajar en edad. Mientras que hace algunos años, a lo mejor era a los 15, y sabemos que estamos teniendo adolescentes en la plena secundaria que ya iniciaron la vida sexual y entonces estamos teniendo una gran cantidad de embarazos adolescentes, ¿no? Es decir, niños desarrollando otros niños. Entonces, es esta parte de la adolescencia, ¿no? Es como nuestra última llamada de atención, como esta última tarjeta amarilla que nos van a sacar para poder contener, para poder abordar, evaluar y proponer un programa de intervención que sería diferente a cuando estamos hablando de preescolares, porque se supondría que a lo mejor en preescolares la violencia sexual no ha sido de manera tan brutal, aunque sí tenemos algunos preescolares que vienen ya con una lesión importante, ¿no? En todos niveles, pero imagínense un adolescente, ¿no? En donde nunca se le evaluó, en donde nunca se le supervisó, nunca se le visibilizó, bueno, pues entonces llegan a esta adolescencia muy en la efervescencia, tal cual. Y como esta es como la última parte, y como hay mucho conflicto, porque así debe de ser la adolescencia, es de mucho conflicto con los padres, es ahí donde se viene este revelamiento tardío, ¿no? En donde si de nuevo no tenemos estos padres contenedores, pues otra vez viene el guardar el secreto, esta retractación, y entonces lo vienen guardando. Sin embargo, en esta parte de la adolescencia, como ya es la última parte en la que nuestro cerebro también está en formación y en donde ya se empieza a edificar aún más, empieza a consolidar nuestra personalidad, imagínense cómo va a llegar este adolescente a esta fase adulta. Hay quienes entran a la fase adulta de manera en tiempo, vamos a llamarlo así, en forma, dentro de los 21, 22, 23 años, y hay algunos que les cuesta mucho más trabajo llegar a la parte de la adultez y entonces se van años, ¿no? Y no pueden llegar a ser adultos, todavía siguen siendo estos hijos de casa, inmaduros, un poco más infantiles, eh,
con vínculos afectivos un poco eso, inmaduros, frágiles, débiles. Entonces, bueno, se puede postergar, ¿no? La adolescencia se puede hacer más tardía, más bien, más que postergar, se puede hacer más tardía. Y hay algunos que empiezan a madurar demasiado rápido, ¿no? Aquellas adolescentes que tuvieron hijos, aquellos adolescentes que tuvieron que empezar a trabajar, que se tuvieron que salir de su casa, porque además en la adolescencia hay mucha huida, ¿no? Entonces hay huidas, hay intentos suicidas, hay adicciones. Entonces es una etapa que de alguna manera, si aquí el trauma altera, ¿no? Todo lo que estábamos hablando de la rutina, imagínense en la adolescencia. En la adolescencia es este cuestionamiento, entonces, ¿qué soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Me parezco a él o a ella? Y entonces, ¿a quién tengo y a quién no? Y empiezan unos cuestionamientos muy, muy fuertes. Entonces, llegando a la parte adulta, pensemos en este adolescente en donde quizás lo reveló en la adolescencia, no se le escuchó, lo guardó, se encapsuló y va a volver a emerger en otro momento en la fase adulta, pensando en esta violencia sexual que ha sido sistematizada, callada, normalizada, hasta donde incluso hasta permitida, ¿no? Podemos encontrar casos de esa naturaleza en donde se sabe, pero nadie dice nada, ¿no? Es como, es una realidad que se tiene que realizar y listo, no hay más, no hay cuestionamiento, ¿no? Por ejemplo, estas víctimas de trata que de repente pueden ellas ser quienes pueden empezar a vincular a más jovencitas, ¿no? Para que puedan entrar en este mundo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la etapa adultez? Vamos a ir entrando acá porque justo en este contexto bastante fuerte y bastante negativo para quienes no han podido ser contenidos, pues evidentemente en la parte adulta donde ya se estructuró una personalidad, en donde ya pareciera que terminó nuestro cerebro de madurar. ¿Qué creen que estemos encontrando en la fase adulta? Porque lo mencionábamos la clase pasada, en la fase adulta se terminan muchos procesos, sí. Ya podemos hablar de, ya hay rasgos, ya hay una personalidad más constituida, el carácter, el temperamento, ¿no? Em, ¿qué pasa en esta fase adulta? ¿No? ¿Cómo las piezas de rompecabezas se pudieron haber armado por una historia de violencia? Porque seguramente la violencia sexual no solamente es la única, sino vienen adheridas muchas otras, ¿no? Como la violencia de la pareja, algún tipo de maltrato en la escuela, en fin. Cuando no se atiende esto de manera inmediata, bueno, esto impacta en muchas áreas de su vida. Entonces, ¿qué tipo de adulto vamos a estar teniendo? Y hay diferentes tipos como en la forma del abordaje de la adultez. No es lo mismo aquel adulto que acaba de tener este asalto, ¿no? Sexual o este contacto, esta transgresión de manera única, vas pensando en una violación, una mujer que va caminando a cierta hora de la noche y entonces se da una violación, ¿no? Ese es un impacto, no quiere decir que no sea un trauma, sino va a ser un trauma, a diferencia de aquella que ha venido con una violencia sexual desde muy pequeña y a lo mejor ha venido cambiando de agresores sexuales, ¿no? A lo mejor en algún tiempo, no sé, voy a inventar el tío o el papá y de repente el primer novio y luego empiezan a tener estas actividades de promiscuidad y luego en la adultez encuentran a alguien, una pareja muy similar, ¿no? También bastante abusiva y entonces, o sea, ¿saben? Es como diferente el impacto y en esta persona y de repente tiene un impacto u otro delito sexual y entonces se le detona todos los recuerdos que ya tenía, ¿no? Alguna otra en donde lo ha vivido de manera natural, que ya no identifica si está bien o está mal, ¿no? Porque entonces hay esta dualidad constante entre que sé que es malo, pero no lo puedo no puedo hacer nada, ya sea porque estoy vinculada económicamente, porque la violencia se ha ejercido de tal manera que hay un grado de manipulación importante, y entonces soltar implica lo desconocido. Entonces, como esto es conocido, me sigo replegando, me sigo adheriendo a este tipo de situaciones. Entonces, en la parte adulta, el abordaje es diferente a aquel que fue víctima también de algún tipo de delito de violencia sexual a lo largo de su vida, ¿no? Pudo haberlo tenido, decidió a lo mejor callarlo porque no era el tiempo, pareciera que en el transcurso no hubo absolutamente nada
y en la parte adulta sale como recuerdo, ¿no? O sale como este cuestionamiento de, creo que sí me pasó, creo que no me pasó, ¿no? Y empiezan estas situaciones en donde justo en la clase pasada decían, bueno, ¿qué pasa con un adulto que no lo quiere decir todavía, ¿no? Entonces es ahí donde justo el abordaje es totalmente diferente. Bien. En esta parte de la adultez se adhieren muchas más situaciones, ¿no? Lo veíamos la clase pasada como de manera muy general lo que pudiéramos estar encontrando en cuanto a psicopatología, en cuanto a niños, en cuanto a adolescentes. Sin embargo, en cuanto a los adultos se encrudece un poco más, ¿no? En cuanto a adultos ya vamos a tener estas características que pueden ser sí de largo plazo, que repito, no podemos dar como la receta mágica, ¿no? Esta es la sintomatología que debe presentar este tipo de adulto, si es que ha pasado por único evento, o este es las características que debe de tener el adulto si ha sido de manera sistemática violentado. O sea, realmente es muy diverso y justo como lo leíamos la clase pasada, el trauma siempre va a estar en interacción con, sí, lo de afuera, lo que pasó, pero también con lo de adentro, ¿no? Con mi capacidad, con mi resiliencia, con mis recursos, con mi bagaje familiar, cultural, biológico, todo entra en interacción. Entonces, uno de estos trastornos, bueno, evidentemente el trastorno de estrés postraumático sigue siendo digamos, el rey en este tipo de psicopatología, ¿no? Es el más recurrente, es el que más incluso fiscalías y peritos se van a, si no encuentro un trastorno de estrés postraumático, entonces posiblemente estoy encontrando otra cosa, pero quizás no haya algo derivado del evento traumático, ¿no? Que es el que más se busca y que incluso es el que más hay información en cuanto a la evaluación del tema. Está el otro que es el trastorno de ansiedad, evidentemente puede ser ya mayor o crónico y en este se dividen, ¿no? Hay cierto tipo de escalas que podemos utilizar en donde nos pueden decir si es más fisiológica, si es más somática, si es una ansiedad total, ¿no? Que en la medición en donde incluye todo la hipersensibilidad, etcétera. El trastorno depresivo, evidentemente, ¿no? Es una de las características que se pueden estar presentando. Mucha gente pareciera, y es que es interesante porque imagínense esta persona que está naturalizando el evento de manera constante, ¿no? Entonces, de tal forma que no hay estos flashbacks, ¿no? O sea, no es que no lo haya, seguramente sí lo hubo, ¿no? En algún momento de su vida, si hacemos una buena historia clínica, seguramente sí hubo esta, esta reexperimentación, levitación y todo lo que tiene que ver con el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, ¿qué pasa si fue sistemático a lo largo de su vida? ¿Qué pasa si fue visto como algo que le tocaba, ¿no? Esta parte de la naturalización. Y entonces, pues lo único que se puede llegar a detectar a lo mejor es algo depresivo porque no hay como tal en ella una conciencia, ¿no? De que no le tocaba vivir esto. En algún momento en alguna clase me preguntaban, bueno, ¿qué pasa con algunas comunidades en donde es prácticamente normal, ¿no? O sea, ¿será que ellos tienen un trauma o no? Y yo les decía, bueno, uno, hay diferentes tipos de trauma. Hay estos traumas que son, hay un tipo de trauma que es relacional, pero hay un trauma que tiene que ver justamente en comunidad, ¿no? En donde sí, todos comparten el trauma, pero al momento de compartirlo en comunidad, entonces es naturalizado, es permitido. Un ejemplo muy reducido quizás sería, bueno, dos. ¿Qué pasa con Tlaxcala, la población en donde saben perfectamente bien quién es el padrote? ¿Cómo se hace esta pesquisa, no? O sea, pareciera que está permitido de tal manera que los niños quieren ser padrotes cuando sean grandes, ¿no? Entonces, se comparte y es consensuado. Sin embargo, no quiere decir que no haya afectación. Claro que hay afectación. Sin embargo, han aprendido y han regulado y han incluso establecido jerarquías para poder estar ahí y sobrevivir. ¿Qué pasa con las poblaciones o comunidades donde sabemos que la parte económica esencial es el tráfico de drogas o incluso los sembradíos, ¿no? Entonces, en donde evidentemente la gente sabe que es malo quizás para la salud, que eso no es viable, que bla, pero es la fuente económica. Entonces, pues no lo van a denunciar, al contrario, si eso me da
una iglesia, si me da lo mínimo indispensable como es el alimento, si me da escuelas, si me da trabajo, pues no lo voy a denunciar. Entonces se comparte el trauma, pero es visto de una manera diferente a aquel que tiene la noción perfecta de que se le trastocó y se lesionó y entonces viene este impacto, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar en qué momento vamos a poder encontrar este trastorno depresivo y en qué momento tenemos, sí, un trastorno de estrés postraumático que puede llegar a cursar con un trastorno depresivo, ¿no? Ahorita llego a esta parte de la personalidad límite. Evidentemente, una de las características que también se da de manera muy particular y puntual, hay otras, sí, pero sin embargo estas son como muy, muy puntuales, es la disfunción sexual, ¿no? Podemos estar encontrando adultos o adultas que pareciera que tuvieron una vida sexual muy promiscua, ¿no? En donde tuvieron una N cantidad de parejas, en donde los encuentros sexuales no rebasaban más allá de una hora, sino, o sea, ya siendo historia clínica, ¿no? Uno va conociendo y va preguntando y vas de poco en poco, pero sí de alguna manera son relaciones muy, muy express, ¿no? Como ocasionales, en donde incluso si nos adentramos un poco, la parte de placer está como difusa. ¿En qué sentido? En que no es como esta parte de querer tener la relación, sin embargo, esta situación de excitación, de placer, de satisfacción, de sentirse conectado, o sea, es como, es eso, no está, está el si quiero, si puedo, el placer inmediato y después el automático es como, ¡fum!, rechazar, ¿no? Como ya no quiero, ya no me gustó, me voy, no me quedo ahí, no permanezco, no me vinculo, hay una incapacidad para vincularse. Entonces, puede presentarse desde ahí hasta esta disfunción sexual en donde pareciera que no hay un disfrute, ¿no? En donde mucha gente dice es que yo no sé qué es un orgasmo, ¿no? ¿Por qué? Porque es en automático, ¿no? Es como esta situación en donde es en automático. Más adelante les presentaré un caso de un adulto en donde justamente habla de esta área de la sexualidad, en donde parece, cómo está tan trastocada que no se dan cuenta, que pareciera que se habitúan. Sin embargo, sí hay ciertos tipos de ritos, sí hay una afectación importante, hay cosas que no se atreven a hacer, la parte de los orgasmos, el solicitar, el pedir, todo lo que implica erotismo, pareciera que está cancelado, ¿no? Em, en fin, entre muchas otras cosas, hay mujeres que pueden llegar a sufrir de resequedad vaginal, ¿no? O sea, en donde pareciera que no hay nada aparente, o sea, es decir, si van con alguna ginecóloga, con algún proctólogo que pueda revisar, no sé, no hay como una evidencia de que fisiológicamente hablando algo esté mal a nivel hormonal, ¿no? Entonces ahí es donde podemos empezar a ver, bueno, qué está pasando a nivel emocional, que no pueden lubricar, por ejemplo, no pueden sostener una erección, ¿no? Entonces, eso también se va construyendo conforme se va avanzando en la entrevista. La parte de las adicciones, uno creería que solamente son sustancias, ¿no? Alcohol, marihuana, cocaína, ahora esta droga fentanilo, ¿no? Uno pensaría que solamente es ese tipo de adicciones, pero la verdad es que pensemos en que este tipo de personas también pueden llegar a tener adicciones de otro tipo y de otro tipo de naturaleza, que puede ser adicción al trabajo, por ejemplo, adicción a la comida, ¿no? De ahí que justamente en esta etapa de la adolescencia se dé mucho también situaciones de anorexia y bulimia, atracones de comida, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la alimentación. Se acordarán que en los niños, sobre todo preescolares, niños primaria baja, primaria alta, lo que había era una alteración en la rutina y que podíamos estar encontrando alteración en cuanto a la comida, ya sea que dejaran de comer o que estuvieran comiendo demasiado, un poco de sobrepeso. Sin embargo, cuando llegamos a la adolescencia, aquí se puede encrudecer de tal manera que entonces podemos encontrar justamente obesidad, anorexia y bulimia, entre muchas otras que se pueden estar ahí consolidando. Entonces, si no se trataron, bueno, llegamos a la adicción y entonces volvemos a tener este tipo de adicción hacia algunas sustancias, sí, pero también comida, la parte laboral, adicción al sexo también, ¿no? Es una parte de las adicciones, adicción a todo el tiempo estar con medios digitales, en fin, todo lo que conlleva una adicción. Y evidentemente riesgos suicidas, ¿no? Aquí se me fue la D, pero son riesgos suicidas.
En muchas ocasiones para el paciente no le queda claro como por qué no hay un sentido en su vida o por qué tiene que atentar en contra de. En la adolescencia podemos encontrar el cutting, por ejemplo, estas autolesiones, estos sí, intentos fallidos en algunos. Sin embargo, en la etapa adulta se va encrudeciendo de tal manera que entonces sí podemos llegar a situaciones de riesgo en donde ellos se colocan en situaciones de riesgo. Por ejemplo, una situación de riesgo es manejar alcoholizado, ¿no? Haber salido a una fiesta y manejar alcoholizado. Provocarse en situaciones de riesgo, o sea, no sé, salir a las 2 3 de la mañana caminando en una situación, ¿no? Es gente que va a provocar estar en riesgo todo el tiempo, como en esta prueba de adrenalina, que no es lo mismo aquellas personas que disfrutan de los deportes extremos, ¿no? No, esta persona busca el riesgo, no busca como la seguridad, no es lo mismo aquel que va a hacer rappel y que se tiene que poner el arnés, que escucha, que atiende, que está atento, que está concentrado, que disfruta, que si viene adrenalina, aquel que se pone en riesgo totalmente, ¿no? Entonces, me pongo el arnés pero no me lo aseguro, digo que sí, pero en realidad no escuché y no estoy atento y hago ni siquiera atiendo y hago lo que creo que tengo que hacer, ¿no? Y aunque sí me puede colocar en riesgo, no pasa nada. Fracturas, accidentes, todo tipo cabe en esta parte de los riesgos suicidas, ¿no? En donde la gente está, bueno, las personas están probándose, probándose, probándose hasta que finalmente llega. Por eso está muy relacionado con la parte depresiva, ¿no? Está también relacionado con esta parte de la ansiedad, ¿no? La disfunción, las adicciones. Y finalmente tenemos el trastorno de personalidad límite. Si bien es cierto, hay documentos que si quieren después les paso, en donde viene justamente la parte de trauma y trauma complejo y cómo se va aparejando a las personalidades límite. ¿Por qué? En la primera sesión yo platicaba que si bien es cierto el trauma impacta de manera tan profunda, que también genera una situación en donde el niño pierde confianza. Pero no solamente pierde la confianza, la parte del vínculo, que es el cómo me relaciono con el otro, y la parte del apego, ¿no? Es decir, cómo me quiero relacionar contigo y a partir de qué me puedo relacionar de una manera agresiva, me puedo relacionar de una manera codependiente, me puedo relacionar de una manera como muy en la necesidad, ¿no? Muy selectiva, y cómo también me puedo apegar a ti, ¿no? Con este apego inseguro, con este apego evitativo, con un apego seguro de saber que vas a estar todo el tiempo ahí. Entonces, no es lo mismo. Entonces, justamente en esta parte en donde se trastoca desde la infancia, ¿no? De la parte de la seguridad, de la confianza, el cómo me vinculo, el apego. Por eso hay muchos niños cuando hacemos historia clínica en niños pequeños, preescolares, primaria baja y primaria alta, lo que podemos encontrar es estas mamás que dicen, es que se regresó a mi cama a dormir, es que ya duerme con la luz prendida y antes no lo hacía. Es que ahora me pregunta dónde voy y antes era súper seguro. No, ahora ya no se queda en su cama. Cuestiones de esa manera. O ya quiere que lo vaya. O empezó a hablar como más aniñado, ¿no? Entonces, si en esta evaluación que se hace cuando están pequeños no se da también una intervención adecuada en estas madres o en estos cuidadores, en donde lo que se requiere en ese momento es sí restablecer los ritmos, sí ser muy acompañantes, contener, sostener para que el vínculo y el apego se genere otra vez de manera más segura, lo más ideal posible, ¿no? Para que entonces podamos digamos que atenuar los riesgos o las secuelas a largo plazo. Pero si no se hace nada de esto, si se sigue así, si nunca se habló, si nunca se atendió, bueno, entonces podemos ir gestando, ¿no? Una personalidad en donde la manipulación es parte de mi interacción, ¿no? Y entonces el cómo me vinculo con el otro es manipulando. Podemos tener niños en etapas de primaria alta en donde dicen, bueno, ¿quieres que sea tu amigo? Sí, pero me tienes que traer esto y esto y esto. O no quiero que le hables a tal y tal persona porque entonces si no, ya no vas a ser mi amigo. Entonces empiezan a ejercer manipulación, el chantaje es parte de, el poder quebrantar un poco las reglas, el no respetarlas, ¿no? Estar en esta dualidad constante en donde
te quiero demasiado, pero tengo miedo a que me dejes, entonces yo te dejo. Entonces te voto. Entonces no hay una seguridad, entonces hay constantes cambios en mi vida en donde hay tanto cambio que no me alcanza para sostener. Entonces, de alguna manera, todo esto va impactando y que cuando hacemos estas evaluaciones, sobre todo en etapas adultas en donde han tenido de manera sistemática este tipo de violencia, vamos a poder ir encontrando justamente estas personalidades tipo límite, ¿no? Claro que se tiene que hacer una buena clínica, ¿no? Y es considerado incluso un factor